Buenas, buenas chicos, estamos aquí nuevamente para un video de modelado, en este caso para el modelado de la ropa. Y para comenzar vamos a duplicar el cuerpo del personaje, vamos a cortar o eliminar algunas de las caras que unen el cuerpo del personaje para hacer algunas separaciones que vamos a necesitar, en este caso para hacer un short y para hacer unas medias y eventualmente también para hacer una polera. Aquí tenemos que comenzar a suavizar la geometría, ya no podemos tener como la forma anatómica que teníamos antes, tenemos que intentar simular cómo se pliega la ropa sobre el cuerpo. Y también vamos a tomar la zona de las piernas aquí, en la parte de abajo, para comenzar a darle un poquito más de separación entre la ropa y la piel. Y más tarde también vamos a aplicar un extrude para que esto tenga aún un poco más de volumen. Vamos retocando, vamos ajustando. Usando las herramientas de escultura es bastante fácil ir aplicando smooth y moviendo lo que sea necesario para que la geometría no se estrelle o no crashee entre consigo misma. Así que eso es lo que vamos a ir haciendo lentamente, paso a paso, tratando de no perder el volumen. Como dije antes, recordemos que no podemos mantener tanto la forma anatómica, si bien es una guía para nosotros y para el momento de hacer el rig nos vamos a guiar más por la anatomía. También tenemos que darle un poquito de forma natural a la ropa, como se suele ver la ropa cuando se pliega sobre el cuerpo, ¿cierto? También cabe destacar que no solamente vamos a mover la geometría para que se vea bien, sino que tratemos de tener también una topología que nos ayude. Vamos a intentar ir emparejando los loops de ser necesario para que la geometría después se nos facilite al momento de pintar peso. De ser necesario, también vamos a separar geometría. Recuerden, seleccionando la geometría y dando shift clic derecho, separate. Y después volvemos a combinar, por ejemplo, en el caso de las medias, ambas medias, para que podamos hacer simetría al hacer deformaciones, blend shapes. Esta es una de las formas más simples de generar tensión de ropa en la geometría y es moviendo vértice por vértice, pero nos limita un poco en términos artísticos. Así que más tarde veremos otra técnica para dar un poco más de naturalidad a los pliegues. Eh, y también es importante destacar que si bien en la ropa nos conviene tener ciertas asimetrías en algunas partes, por lo menos en lo que son zonas de deformación, como las caderas o las rodillas, vamos a intentar mantener topologías similares. Ya las podemos cambiar después si queremos hacer algo más asimétrico, pero en primera instancia vamos a mantenerlo simétrico para poder utilizar los blend chips que hagamos para un lado o el pintado de pesos que hagamos a un lado no funcione también al otro. Aquí aplicamos un corte con multicut para hacer una separación de los shorts en esta parte, como pueden ver, y luego con la herramienta de escultura vamos moviendo nuevamente para darle la forma correcta. Aquí duplicamos la geometría del pantalón, vamos a corregir un poquito la forma del borde superior. Como pueden ver, ahí le aplicamos un nuevo multicut, le agregamos ese corte y le hacemos una pequeña rebarba, un pequeño borde para que tenga un volumen diferente. Una vez que tenemos eso listo, aplicamos unos bevels para darle un poquito más de tensión a la geometría en esa zona y vamos a proceder después a aplicar el smooth que habíamos mencionado antes para poder empezar a trabajar los pliegues de la ropa que se vean más naturales.
Entonces con esta herramienta de escultura, la primera en el tab superior, podemos empezar como a dibujar geometría, digámoslo así, eh, para imitar cómo se pliega la ropa sobre el cuerpo, sobre todo en las zonas de deformación. Como dije antes, vamos a tratar de mantenerlo simétrico por ahora, aunque en algún minuto vamos a hacer algunas arrugas asimétricas, en zonas por ejemplo como justo en el centro podemos permitirnos arrugas más asimétricas, pero en lo que son los costados, los lados, vamos a tratar de mantenerlo simétrico para que así cuando hagamos el pintado de peso y escultura de blend shapes, podamos utilizar los blend shapes y el pintado de peso de un lado en el otro. Sin embargo, para la zona media no es tanto problema que hagamos un par como de tensiones de geometría o de pliegue asimétricos, porque ahí no vamos a poder como replicar mucho los blend shapes de un lado en el otro. Más tarde, una vez que ya tengamos el rig hecho, con un blend shape podemos darle un poco más de asimetría si lo requieren, así que eso no es problema. Lo importante es que la geometría base con la que vamos a trabajar sea lo más simétrica posible. Como ven, vamos aplicando tensión, vamos suavizando, aplicando, suavizando todo el rato y tratando de buscar un look que se vea bien, ¿cierto? Para el pantalón. Una vez que tenemos nuestros pliegues listos y ya nos gustan, vamos a volver a seleccionar ambas geometrías para hacer que la geometría más densa con la que trabajamos los pliegues sea un imán para el resto de nuestra geometría. Vamos a ajustar los bordes, como pueden ver aquí, y después vamos a comenzar a hacer un suavizado de la geometría con el Soft Selection para que toda la geometría base haga snap a la geometría con los pliegues nuevos. Si vamos notando que nos falta geometría para poder destacar estos pliegues que hicimos, no hay problema con agregar un par de loops, incluso un smooth de ser necesario, eh, siempre y cuando no nos excedamos con la geometría, ¿cierto? Pero como pueden ver aquí, vamos agregando sin problema manualmente un par de loops y estos loops nos van a servir para trabajar los pliegues. Como no se alinean bien aquí en esta parte del loop, como sigue hacia el glúteo, voy a hacer las subdivisiones en otras zonas, por ejemplo más abajo o más hacia la entrepierna, en las zonas en las que pueda hacer loop cerrado. Igual es algo importante a destacar. Volvemos a suavizar nuevamente toda la geometría para que se empareje, dando pequeños toques con la herramienta de Soft Selection y vamos a intentar realinear el pequeño borde que le hicimos en la zona superior de la cadera para que esta calce y podamos preservar ese volumen. Aquí vamos a comenzar a eliminar algunas caras para generar una geometría que tenga el mismo flow, la misma dirección de los pliegues que hicimos, porque de otra manera no vamos a poder preservar esos pliegues, no vamos a lograr hacerlos visibles. Así que esta es una forma que puede ser un poco lenta, un poco tediosa, pero es la mejor manera de preservar ese tipo de pliegues que hicimos en esta zona que igual es conflictiva al estar cerca del borde del pantalón. Lo mismo vamos a hacer por los lados, generar esta topología que nos va a ayudar para tener como más subdivisiones y por lo tanto mantener esos pliegues que estamos esculpiendo en la ropa.
Como pueden ver, la base topológica que estamos usando es la misma para todos los pliegues que estamos haciendo, para toda esta geometría extra. Después lo importante es hacer las reducciones correspondientes, obviamente, para que toda la geometría nos calce, pero esto nos va a ayudar un montón para preservar esas deformaciones. Algunas veces en los bordes, por ejemplo, no es difícil usar el Soft Selection para hacer el snap porque está muy cerca del borde. Ahí nos conviene con la herramienta manual de selección de vértices ajustar esos vértices y después podemos ir aplicando Smooth al resto de la geometría. Este tipo de topologías no las podemos permitir en estos lugares porque son zonas de poca deformación y además al tener como más vértices en esta zona nos va a permitir jugar un poco mejor con cómo hacemos los pesos, pero por ejemplo en la zona de las caderas, entre medio de las caderas, es mucho más difícil hacer este tipo de reducciones. Siempre es bueno de repente isolar la geometría para verificar que lo que estamos haciendo se va viendo bien y no tener que perder un montón de trabajo, así que lo recomiendo. Esta reducción es probablemente la más complicada, nos va a tomar un poco más de tiempo y de trabajo, pero es básicamente lo mismo. Vamos haciendo loops en la medida que lo vamos necesitando para hacer la reducción, vamos conectando, cerrando. Lo importante es evitar los vértices que tengan más de 5 aristas, ojalá 5 sea el máximo, como pueden ver aquí. Y eso sería básicamente el proceso. Vamos a tener algunos vértices con más de 5 aristas, pero como dije, esta zona no es tan problemática, ya que no es una zona como de mucha deformación, como sí puede ser justo la unión de la cadera con la pierna o de las rodillas, por ejemplo. Así que aquí nos podemos permitir un poco más de libertad con la reducción topológica. Y bueno, como ya he dicho muchas veces, siempre recordando aplicar el pequeño smooth para liberar tensión de geometría, ¿cierto? Podemos agregar nuevamente los loops aquí a este borde, como hacer el bevel, pero de manera manual en este caso. Y vamos volviendo nuevamente a retocar con Soft Selection para suavizar la geometría. Aplicamos un Soften Edge para ver cómo se ve la geometría suavizada. Y estaríamos terminando el modelo. Ahora simplemente vamos a hacer el borde del pantalón, que nos va a servir para dar un espesor en todo el contorno y para imitar esta como costura blanca que suelen tener este tipo de shorts. Vamos a realinear los vértices de ser necesario en todo este borde para que tenga un espesor similar. Y como dije, vamos a usar este borde para hacer este eh, borde de costura blanca que suelen tener este tipo de shorts. Así que nos preocupamos de que quede estéticamente bien alineado todo. Quitamos el imán para hacer los últimos ajustes manuales, ya que si usamos el imán la geometría siempre va a pegarse a la otra y aquí queremos ya empezar a retocar un poco más libre.
la geometría. Y vamos a hacer este pequeño extrude que mencionamos antes para darle un poquito más de volumen a los bordes, tanto en la parte de arriba como en la parte de las piernas, en la cavidad de las piernas. Vamos haciendo los últimos retoques, ajustando que no se estrelle la geometría de la pierna con el pantalón en el borde de abajo. Ajustamos aquí el borde exterior. Y una vez hecho eso, vamos a ir a hacer nuestro borde blanco del pantalón. Entonces, para hacer esto vamos a seleccionar todas las caras del borde, vamos a deseleccionar lo que no queramos que tenga ese diseño blanco y vamos a hacer un extrude hacia adentro con un pequeño offset y después vamos a hacer un extrude hacia afuera para darle volumen. Aquí no me gustó cómo se vio en esta parte donde se intersectan las líneas blancas, así que vamos a hacer una retopología de esta zona para poder hacer una pequeña separación de todo ese borde blanco y que no se vea tan tenso en esa zona. Esta es la retopología que estamos trabajando. Obviamente vamos a tener que hacer el extrude nuevamente. Aquí me va a tocar ajustar un poquito. Vamos retocando los vértices, tratando de mantener una topología limpia, ¿cierto? Y vamos también a agregar un pequeño cortecito aquí que va a ser necesario para darle distancia. La idea es más tarde, obviamente, limpiar esta topología y que no nos quede ese vértice a la mitad de una arista, ¿cierto? Siempre tenemos que cerrar los loops. Ahora sí, seleccionamos el borde y le damos el extrude. Vamos a hacerle un nuevo material y le vamos a dar un color proxy, más que nada para guiarnos. Y bueno, eventualmente vamos a hacer lo mismo con las piernas también. Como la media rodea toda la pierna es un poco más difícil, así que el extrude funciona mejor de esta manera, pero es mucho más simple que el pantalón. Aquí solamente vamos a hacer el extrude, vamos a agregar un poco más de detalles con el sculptor como hicimos antes, un poco más de lo mismo y no mucho más que eso. También si quieren darle como un poquito de presión de las medias a las piernas, pueden hacerlo agregando un pequeño edge y generando cierta tensión o diferencia en la geometría. Y bueno, esa ya va a depender de cada uno, lo que quieran hacer. Hay gente que no les quiere poner, gente que le quiere hacer, así que ahí lo dejo para que lo hagan aquellos que quieren hacerlo. Pero como digo, no es necesario. Aquí tenemos que ser cuidadosos al momento de modificar la pierna. No podemos dejar ese look como tan cerca. Al principio vamos a darle forma, pero más tarde vamos a dar unos retoques con la herramienta de escultura, tanto a la media como a la pierna, para que queden bien alineadas, bien definidas, pero no tengamos como tanta tensión de geometría en la pierna. Y para finalizar vamos a agregar un shader nuevamente proxy, tal como hicimos en el pantalón, para que nos dé como una previsualización de cómo se va viendo la ropa, ya que más tarde va a tener textura. Vamos a asignarle también un material blanco a este borde que mencionamos antes en el pantalón, de la misma forma.
Y así es como se estaría viendo el modelo hasta ahora con la ropa. Y vamos a proseguir ahora con la polera. Mismo proceso, duplicamos el cuerpo, vamos a seleccionar las caras de los lados, la parte superior y la parte inferior para eliminar lo que no necesitamos. Vamos a proceder a hacer un extrude para darle un poquito de volumen. Sin embargo, en este caso vamos a eliminar todo lo interno, ya vamos a hacer un extrude al final para el espesor. Y desde aquí vamos a comenzar a trabajar con las herramientas de escultura para quitar un poco de definición a la anatomía y que se sienta como que la ropa se está sentando sobre el cuerpo del personaje. Todo este proceso con las herramientas de escultura para hacerlo un poco más rápido. Al trabajar con esta topología, con esta geometría, es importante tratar de quitar bastante de la forma anatómica. Es una polera, tiene que ir por encima, a diferencia de un pantalón o un legging que puede ser más apretado, una polera un poco más suelta tiene que perder cierta forma del cuerpo. Así que vamos a intentar hacerla un poquito más ancha, aunque hayamos trabajado el cuerpo nos va a seguir sirviendo para hacer todo el trabajo de skin weights y blend shapes, y la ropa la podemos hacer calzar una vez que tengamos esas deformaciones al momento de hacer el rig. Pero es importante perder parte de la anatomía que trabajamos previamente. Una vez que ya tenemos una forma general de cómo más o menos se va a ver nuestra polera, hacemos una subdivisión para poder convertir esta geometría en un magneto, en un imán, como ya hemos hecho con las demás prendas, y vamos a comenzar a hacer una rotopología antes incluso de trabajar como los pliegues de la ropa, ya que el modelo del personaje aún conserva demasiados como detalles topológicos como el ombligo, ¿cierto? O la zona del busto que tiene loop cerrado. Así que vamos a simplificar un poco la topología en primera instancia, y sobre esa topología más simple vamos a proceder a hacer la subdivisión y por ende los pliegues como hemos trabajado en los pantalones y en las medias previamente. De todas maneras, esta es una muy buena instancia para que veamos cómo o repasemos cómo hacer una retopología de torso. Pese a que ser una polera, sigue siendo el torso. Y como vieron, hicimos primero 4 subdivisiones en los brazos, en las mangas, luego le agregamos un loop intermedio, quedándonos así 8 caras eh, en cada manga. Y el proceso es el mismo para el tronco. Hacemos primero 4 caras, o se pueden imaginar si es necesario, pero 4 caras, y después esas van a convertirse en 8. Cerramos el cilindro hacia arriba, más tarde unimos, obviamente, como ya vieron aquí, las mangas al torso, después cerramos el cuello, y en este punto es donde comenzamos a agregar loops en el tronco de ser necesario, tanto verticales como horizontales, para poder hacer una redistribución de los polígonos. Vamos aplicando smooth y nos va generando una topología ordenada con distancias equitativas entre los polígonos. Suavizamos bien toda la geometría lo más posible para que nos quede la topología ordenada, y aquí aplicamos un smooth a la polera, a la geometría como tal, y vamos a volver a hacer el snap de vértices con el soft selection, aplicando un suavizado de la topología, más que nada para que se redistribuya. Al hacer el smooth la geometría pierde volumen porque se condensa, así que es necesario este proceso para poder recuperar el volumen y evitar que la geometría se estrelle contra el cuerpo del personaje. Para trabajar los pliegues, en este caso voy a necesitar aplicar otro smooth sobre el que ya teníamos. Como ya está bastante subdividida, no va a perder tanto volumen como acabamos de comentar. Sin embargo, sí nos va a ser beneficioso para trabajar los pliegues con más densidad de geometría. Así que aplicamos el smooth y vamos ya generando aquí nuestros pliegues de la ropa. Respecto a los pliegues de la polera, al haber hecho la geometría tan densa, no me preocupo que los pliegues se vean perfectos, porque al momento de hacer el snap de los vértices de la geometría low poly no va a preservar tanto detalle. Así que suavizamos para que se vea bien dentro de lo posible, pero no tiene que verse perfecto. ¿Okay? Y como mencioné antes, aquí vamos a hacer un par de pliegues un poco más asimétricos en la zona del centro, pero vamos a tratar de preservar dentro de lo posible la simetría en los costados, como las mangas, en esas zonas que son un poco más importantes, para preservar tanto pintado de pesos, como ya mencionamos varias veces antes, y los blend shapes posteriormente.
Al tener tanta densidad de geometría, nos va a tomar un poco más de trabajo hacer el smooth a los pliegues, así que pueden incrementar la intensidad de la brocha de smooth en los atributos o simplemente pueden darle más toques, pero para que lo tengan en cuenta. En esta zona pueden ver que estoy aplicando demasiadas arrugas, como muchos pliegues, pero esto es principalmente porque al momento de hacer la topología con menos densidad de geometría, se va a ver mucho más simplificado todo este trabajo que estamos haciendo. Así que no tengan miedo de agregar más arrugas si es que lo estiman necesario, va a depender mucho del tipo de prenda que estén haciendo. Y nada, es simplemente el trabajo de ir aplicando arrugas, ir suavizando, así como pueden sacar geometría. Si presionan control también pueden hundir la geometría usando la misma herramienta como a la inversa y aplicando smooth constantemente. Ese es el proceso. Las zonas en las que más vamos a agregar pliegues siempre son las zonas que más se deforman. Así que, por ejemplo, en el torso mismo, en la zona como del abdomen, vamos a agregar unas arrugas bien grandes cuando estemos haciendo ropa. Eh, o por lo menos como más pronunciadas. Insisto, siempre va a depender del tipo de ropa que estén trabajando, pero es como una norma más o menos general. Como mencioné antes, ahora que vamos a trabajar los pliegues aquí en las mangas, volvemos a activar simetría para que sea simétrico. Aquí en las mangas, además de hacer los pliegues que va a tener al doblar la axila, también podemos hacerle un poco de deformaciones hacia la zona del borde, como simulando que la tela cae, para que se sienta un poco más natural. Similar a como decimos en el abdomen, aquí en la zona de la espalda donde se juntan las escápulas, también vamos a tener harto movimiento, por lo cual podemos tener pliegues de ropa, es normal. Así que vamos aplicando aquí un par de pliegues y recuerden desactivar la simetría en esta zona si es que quieren tener un pliegue más asimétrico. Y una vez que tenemos eso listo, vamos a convertir estas geometrías súper suavizadas y con los detalles en imán. Y vamos a ir haciendo el snap de geometría ahora, sin simetría para la zona del centro y tratando de usar simetría para la zona de las mangas. De ser necesario, vamos a hacer unos ajustes al cuerpo mismo, como al skin, con la herramienta de escultura, en este caso para hundir un poco el busto, ya que como lo modelamos estando el cuerpo desnudo, nos quedó con cierta forma, que no es la misma forma que va a tener el busto estando dentro de una polera. Aquí con la herramienta de multicut vamos a agregar un par de cortes en el cuello y en las mangas y en el borde inferior para darle un poco de espesor, como la zona del cierre de costura de las poleras. También vamos a seleccionar los loops de justo el de arriba, que va desde el cuello hacia el final de la manga y también por abajo, desde abajo de la manga hasta el final de la polera abajo, para hacer un bevel. Después vamos a seleccionar el edge que va a quedar entre medio de ese bevel, de las tres divisiones que vamos a tener, y las vamos a hacer un pequeño scale hacia adentro para imitar un poco el look de cómo se ven las costuras en las poleras que separan la parte frontal y la parte trasera. Para terminar, tal y como hicimos en el pantalón, vamos a seleccionar los bordes que definimos previamente con el multicut y vamos a hacer un extrude para darle un poquito de espesor a esa zona. Y así es como se estaría viendo la polera en primera instancia. Vamos a hacer un pequeño retoque moviendo los vértices aquí para recuperar un poquito de tensión en los pliegues de entre medio del busto. Y estaríamos terminando ya con este modelo.
Para finalizar, tal y como hicimos con el resto de la ropa, vamos a asignarle un nuevo material para hacer un proxy shader o darle un color a la polera que nos ayude a visualizar bien cómo se está viendo la ropa sobre el cuerpo. Y así es como se estaría viendo nuestro modelo hasta ahora, chicos. Ya, en el próximo video vamos a trabajar las últimas partes de la ropa ya. Va a ser solamente 2 partes de ropa. Y vamos a ver lo que sería zapatillas y el hoodie o el polerón que le vamos a poner encima de este personaje. Así que como siempre digo, si tienen cualquier duda o pregunta, la dejan en los comentarios. Suscríbanse al canal si es que quieren ver más videos por el estilo. Y nos estaremos viendo en el siguiente. Chau, chau.